No voy a hablar concretamente de la doctrina de la depravación total. Solamente es imposible hablar de algo como la imposibilidad que tiene el ser humano de salvarse sin tocar el tema de la depravación total, pero no voy a hacer mucho énfasis en ese tema. Vamos a leer un capítulo, un pasaje, y vamos a orar. Vamos a leer Mateo, capítulo 19. Vamos a leer a partir del 25. Antes de leerlo, el contexto previo al pasaje que vamos a leer es de la historia del joven rico. Todos conocemos la historia del joven rico, aquel que se va triste porque Jesús le dice: vende todo lo que tienes, y dice la escritura que eran tantas sus posesiones que él se va triste. Después de que se va triste, entra a nuestro versículo. Los discípulos le dicen, versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Aquí está nuestro tema: imposibilidad de salvación para los hombres. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Padre nuestro, Padre justo, Señor todopoderoso, es en el nombre de Cristo que acudimos a ti, primeramente dándote gracias y alabándote, porque es tu misericordia, es tu paciencia la que nos tiene aquí, es tu amor el que nos tiene en el mejor lugar en el que podemos estar en este día del Señor, alabándote como lo acabamos de hacer hace un momento, reunidos para escuchar tu palabra. Qué gran privilegio, Señor, tantos quisieran y no tienen. Por eso te bendecimos y te damos gracias, y te pedimos particularmente que tú bendigas hoy tu palabra, que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones para que podamos ponerlas en práctica. Envía aquí tu palabra y bendícela, Señor, porque si no la bendices, si no la aplicas, tu palabra es vana, a menos que tú hoy estés aquí con poder. Te damos gracias por tu presencia especial en medio de nosotros. Tú has prometido que donde estemos 2 o 3, aquí estás en medio. Te pedimos que podamos meditar durante el día en estas cosas para buscar todas las aplicaciones prácticas. Capacítanos para poder llevarlas a cabo, y que tú seas glorificado en nuestro aprovechamiento y en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Dice nuestro texto, voy a volver a leer capítulo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Qué es lo que es imposible para los hombres? Versículo 25. ¿Quién podrá ser salvo? Me llama la atención que esta declaración no la hace un apóstol, aunque el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos nos habla de algo parecido, pero me llama la atención que es el mismo Señor Jesucristo el que dice: para los hombres la salvación es sencillamente imposible. El que no puede mentir, el que no se halló nunca engaño en su boca, está haciendo esta afirmación, por tanto la afirmación es verdadera. Para el hombre es imposible la salvación. Sabemos que hay en la mayoría de religiones paganas y pseudocristianas la idea de que el hombre puede salvarse. Los arminianos creen que el hombre puede salvarse, que la decisión de ser salvo está en el hombre. Los semipelagianos y pelagianos creen exactamente igual. Tú vas a ser salvo cuando tú decidas ser salvo. Me platicaba el pastor Moisés allá en Nesa que una vez le comentó a uno de sus vecinos: ¿tú por qué crees que tú eres salvo y tu vecino no? Si son lo mismo delante de los ojos de Dios, no es porque tú seas más listo. Es más, podemos hacernos la pregunta aquí mismo: ¿por qué nosotros somos salvos? Voy a poner el caso particular. En mi calle hay 50 viviendas. ¿Por qué es mi familia, dentro de mi familia soy salvo y mi vecino no? Y esta persona le comentó al pastor esta pregunta y él decía: porque yo quise, porque yo acepté al Señor y mi vecino no ha querido. ¿Qué puede decir
Arminio, ¿qué puede decir Pelagio ante este texto? Para los hombres es imposible. Es fácilmente objetar esas doctrinas falsas del semipelagianismo, del arminianismo, de los que creen que pueden salvarse haciendo una oración. Está de moda en las iglesias carismáticas, pseudoevangélicas, que vas a un culto y todos los esfuerzos de la iglesia es para lavar tu mente y para apresurarte a hacer una oración. Un familiar me platicó, conoce un poco de las doctrinas de la gracia, no asiste a la iglesia, pero tiene un entendimiento intelectual más que afectivo, pero el entendimiento intelectual lo tiene, de un hombre que es su tío, que es pastor, que él, cuando llega una persona a su iglesia, lo agarra de la mano y lo jala hasta el altar y le dice, vamos a hacer una oración, así directo, vámonos a la oración, porque ellos suponen, en una mala interpretación de Romanos 10, que si confesares con tu boca, que eso significa que vamos a hacer una oración para aceptar al Señor en nuestro corazón. Todas esas ideas son fácilmente objetables solamente con un texto, con este texto que estamos viendo. ¿Qué puede decir un sacerdote católico a este texto cuando él piensa que la salvación va a ser por guardar sacramentos? No sé si son 5 o son 7, no recuerdo, pero supuestamente en la Iglesia Católica tú te vas a salvar si guardas 7. Si te falta uno, te vas al purgatorio a pagar el tiempo que sea necesario para purgar tu condena y después pasar al cielo. ¿Qué puede decir un sacerdote católico ante este texto? Nada. No son realmente difíciles de objetar todas estas ideas de que en el hombre está la decisión de ser salvo, solamente usando un versículo. Ahora, ¿es esta una doctrina oscura? ¿Por qué el 99%, yo me atrevo a decir, de las personas creen que la decisión de salvarse está en el ser humano? ¿Por qué el 99% tiene un monergismo humanista? El humano es el que tiene que tomar la decisión. ¿Están equivocados la mayoría porque el texto o la doctrina está basada en pasajes oscuros? ¿Es el único texto que la dice? ¿Por qué la mayoría están equivocados? Algunos están equivocados porque dicen, si Dios nos pide y nos demanda el arrepentimiento es porque podemos. Otros por malas interpretaciones de otros pasajes, pero no es una doctrina oscura, no son textos oscuros. No es el único texto que habla de esta situación, de la imposibilidad del hombre. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. En un mismo capítulo, nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis acerca de estas cosas. Repite la misma cosa. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 44. No vamos a leer el contexto, lo importante es lo que dice aquí este punto. Dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de lo mismo. Es imposible para ustedes, ninguno puede, a menos que Dios sea el que te traiga. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque no quiere. Sabemos en Filipenses que Dios es el que obra el querer. Antes de eso, por sí mismos no podemos y ni queremos. Vamos a leer en este mismo pasaje, pero vamos al versículo 65. Más adelante. Dice, y dijo nuestro Señor Jesucristo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No estoy usando las cartas paulinas donde Pablo es más explícito en decir que el ser humano es inútil, que el ser humano está afectado en su entendimiento, en su voluntad, en sus emociones. Solamente estamos usando los evangelios, solamente 3 pasajes. Con esos 3 pasajes es fácil objetar a las personas que creen que la salvación depende del ser humano. La salvación no depende del ser humano. El ser humano no puede venir porque, para empezar, no quiere venir. No quiere venir. Vamos a ver más adelante en dónde radica. Vamos a hablar particularmente de nuestro texto, del joven rico, de Mateo 19. ¿En dónde está la imposibilidad dentro de este pasaje? Jesús nos describe por qué el joven rico no podía salvarse, por qué no quería y por qué no podía. Pero vamos a ver otro texto.
Les decía, es imposible tocar tal cosa como la imposibilidad del hombre en la salvación sin hablar de la doctrina de la depravación total. Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. En los evangelios, en las predicaciones, primeramente de Juan el Bautista, que fue el que comenzó a proclamar el evangelio en esos tiempos, la orden era la misma. Todos comenzaban sus sermones diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista comenzó a predicarle a las personas con estas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza sus primeras predicaciones públicas, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios demanda el arrepentimiento, pero el hombre no puede arrepentirse. ¿Es acaso Dios injusto en demandar una cosa que de antemano Dios mismo sabe que el hombre no puede cumplir? Les hago como en forma de pregunta, ¿es Dios injusto? Es como decirle a un niño de 2 años, si no armas este rompecabezas de 2000 piezas, te voy a pegar. Parecería, ¿no? Pero vean, Dios no es injusto al demandar algo que de antemano sabe que no puede cumplir el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano perdió la capacidad de arrepentirse. Tras la caída de Adán, pierde la capacidad completa de arrepentirse, pierde la capacidad de regresar a su Creador, pierde la capacidad de entender, no hay quien entienda, pierde todas estas capacidades, pero algo no pierde, la responsabilidad de arrepentirse. El arrepentimiento no es una sugerencia, no es Dios, les sugiero que se arrepientan para que no vayan al infierno. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que dice claramente, no me acuerdo si es Pedro o Pablo, pero dice, Dios manda a todos los hombres, en todos los lugares, en todos los tiempos, a que se arrepientan. A todos los lugares, que está incluyendo a todas las civilizaciones en todo el planeta, en todos los tiempos, en todas las épocas. Inclusive a los que vivieron antes de Cristo, que no conocieron el Evangelio, Dios les demanda el arrepentimiento. Dios le remanda el arrepentimiento a los hindús, que estuvieron siglos y siglos sin la palabra. ¿Para qué nos vamos tan lejos? En México el Evangelio tiene menos de 100 años. Y Dios les demanda el arrepentimiento. Les demandó el arrepentimiento a todas esas personas. ¿Por qué? Porque el hombre perdió la capacidad, pero no perdió la responsabilidad. Porque el hombre no es una víctima de un accidente en la caída de Adán. El hombre no es una víctima, el hombre es el causante de ese accidente. El hombre causó su propia depravación, su propia caída. Algunos, cuando entienden la doctrina de la, ¿cómo se le conoce? Como la imputación del pecado, la transmisión del pecado original en Adán, algunos dicen, pero yo qué culpa tengo de que Adán haya caído. Les garantizo que si esas personas hubieran estado en el huerto del Edén, si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos caído. La imputación es perfectamente justa. Los que objetan diciendo, ¿y yo qué culpa tengo de que me imputen el pecado de Adán? Entonces tampoco tendrían derecho a decir que Cristo les va a imputar su justicia. Que hablando humanamente tampoco es justo. Es justo porque Dios es amor y porque así estuvo planeado en su plan de redención. Pero más que justo, es inmerecido que Cristo nos impute su justicia. Pero que Adán nos impute esa justicia corrupta es bien merecido. Me gusta cómo lo dice un pastor. Dice, si entra en guerra México con Estados Unidos, no es la guerra entre Peña Nieto y Donald Trump. La guerra es entre todos los que representa Peña Nieto. Entonces, cuando Adán le declara la guerra a Dios, toda su descendencia le declaramos la guerra a Dios. Entonces, Dios nos pide algo que Dios de antemano sabe que no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos inútiles. Dice Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tenemos regularmente en nuestras casas que sea inútil? ¿Qué hay en nuestras casas que sea inútil?
Tenemos cosas útiles, tenemos utensilios de cocina, tenemos electrodomésticos, pero tenemos cosas que son inútiles en nuestra casa. ¿Saben qué es inútil dentro de una casa? La basura. Dice Jeremías 39, si bien todos nosotros somos como suciedad. Otra traducción dice, si bien todos nosotros somos como basura, y Isaías está incluyendo. ¿Qué es lo que somos para Dios? Como basura. Somos incapaces. Esto es el bien máximo, la salvación, somos incapaces de tomarlo, de tenerlo. Somos como basura, por eso es que Jesucristo en los evangelios, para referirse al infierno, no sé si sepan que ocupa la palabra griega, el Gehenna. ¿Saben qué significa el Gehenna? El basurero. Somos inútiles, que Dios lo único que puede hacer con nosotros es mandarnos al basurero cósmico que es el infierno. Así es, así no son mis palabras, es lo que la Biblia enseña, es lo que el Señor Jesucristo enseña y es lo que sus apóstoles enseñaron. Entonces, ustedes, bueno, voy a tocar este punto previo a eso. Aquí podría parecer contradictorio o que estoy contradiciendo algo que han escuchado tal vez en sermones, tal vez de algún hermano. Estoy contradiciéndolo sí y no. Ahorita les explico por qué. A veces he escuchado yo en lo personal de pastores reformados, de pastores bíblicos, de mismos hermanos, hemos escuchado esta afirmación después de un sermón. Y la afirmación es esta. Quiero que mediten en esa afirmación y quiero que vean la contradicción y no de esa afirmación. Terminando un sermón evangelístico, tal vez han escuchado esta frase. Sobre todo va dirigida a las personas que todavía no conocen al Señor. ¿No tienes fe? Pídele a Dios fe. ¿Sí la han escuchado? ¿No sabes cómo arrepentirte? Pídele a Dios el arrepentimiento. ¿Dónde está la contradicción? ¿Cómo le voy a pedir fe? Para poderle pedir fe, inicialmente tendría que tener fe. Porque para que Dios escuche esa oración donde yo le pido fe, tengo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú evangelizando le puedes decir a un familiar, no sabes cómo, es que es más, te pueden preguntar, a mí me lo han preguntado, es que no sé cómo arrepentirme. Y yo les he respondido, pídele a Dios hoy en la oración que te diga cómo arrepentirte. ¿Cómo le va a pedir algo a Dios sin previa fe? No sé si me doy a entender. ¿Se dan cuenta que puede ser contradictorio? Contradictorio y no, porque Dios no le va a dar la salvación a nadie que no se la pida. Pero es contradictorio en el sentido de que, ¿cómo le pides fe si no tienes esa fe previa para pedírsela? Tú le puedes pasar toda la noche pidiéndole fe, pero sin fe, ¿cómo le vas a pedir fe? Se escucha medio enredado, pero creo que sí está claro el punto, ¿no? ¿Cómo le pides el arrepentimiento si no tienes la fe para pedírselo? Se lo puedes pedir, pero sin fe no te va a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con estas declaraciones? Quiero cerrar más la puerta de la salvación, hacerla más imposible. No yo, es lo que la Biblia hace aquí. Actualmente vemos en las iglesias, en su mayoría, que la gente pone como que el evangelio como que lo pinta muy bonito, lo maquillan. Cristo te ama y quiere bendecirte. Eso es lo que decíamos. Yo vengo de un contexto carismático. Estuve 2 años militando en una iglesia falsa. Precisamente 2 años antes de llegar aquí, estuvimos en una iglesia falsa donde te enseñan cuando ya eres líder las 5 verdades. Cuando viene una persona nueva tienes que decirle estas 5 cosas. Primera verdad, Cristo te ama y quiere bendecirte. Obviamente lo sacan de textos sacados de contexto de la Biblia. ¿Cuál es una declaración verdadera? Cristo te ama y tiene un maravilloso plan para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias han hecho esto? ¿Por qué han suavizado el mensaje? Porque creen que si les decimos la verdad la gente se va a ofender, la gente se va a ir. Una afirmación verdadera no sería a las personas que apenas llegan, Cristo te ama y quiere bendecirte. Una afirmación verdadera, y se lo podemos demostrar con la Biblia, es Cristo te aborrece y tiene un horrendo plan para ti. Es lo que enseña la Escritura. Es tan horrendo ese plan que si no te arrepientes te va a arrojar un lago de fuego. Oye, ¿cómo que Cristo me aborrece? Salmo 14. Dios está airado con el impío todos los días de su vida. Juan 3, Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero a nadie le gusta el 36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No va a estar sobre él cuando se mueran. La ira de Dios ya está sobre ellos. Entonces, lo que hacen estas iglesias, volviendo a este punto, ya quería cambiar pero todavía no termino, es pintar bien bonito el evangelio como para animar a las personas. Pero si estudiamos los evangelios vamos a ver que Jesús hacía todo lo contrario. Jesús parecía que ponía barreras. ¿Quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz todos los días y sígueme. ¿Quieres venir en pos de mí? El que no aborrece padre, madre, esposos, hijos e hijas, no es digno de mí. ¿Quieres venir en pos de mí? Es como un arquitecto que antes de empezar una obra, primero calcula si tiene lo suficiente. O alguien que va a la guerra que quiere hacerle frente a 20,000. O sea, Jesús en vez de animarlos, parecía que los desanimaba. Vende todo lo que tienes, toma tu cruz. Actualmente el evangelio en la mayoría de las iglesias parece una oferta barata. ¿Qué tienes que hacer? Solamente ven los domingos, deja tu diezmo y tú ya eres cristiano. Pero lo que nuestro Señor y lo que los apóstoles hacían parecía que te ponían una barrera. Hay sermones que se titulan El costo de ser cristiano. Si en tu primera prédica escucharas eso, antes de ser convertido ya no volverías jamás a la iglesia. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto, en Mateo 19. Vamos a ver en dónde radica, según este texto, esta imposibilidad de la salvación. Miren, vamos a leer. Vamos a leer casi todo el pasaje del joven rico. Vamos a entender qué es lo que Jesús estaba haciendo con él. Y dónde radica aquí, según nuestro Señor Jesucristo, esa imposibilidad. Es a partir del versículo 16. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le contestó el joven rico: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Antes de decirles en dónde radica, según nuestro Señor Jesucristo, en este texto, la imposibilidad para el joven rico de la salvación, déjenme decirles que todos en algún momento somos ese joven rico. Jesús ocupa un pecado que es la avaricia, pero estoy seguro que, por aquí lo apunté, estoy seguro que todos en alguna época, si hubiéramos estado en el lugar del joven rico y Jesús nos hubiera dicho, vamos a poner un ejemplo, ¿qué me hace falta para? Deja a tu amante, solamente quédate con tu esposa y ven y sígueme. Y se fue triste porque quería tener a las dos mujeres. ¿Sí me doy a entender? Pues está ocupando un pecado, pero eso puede englobar todos los pecados. Le pudo haber dicho: ¿qué me falta? Deja la cerveza, deja el alcoholismo y ven y sígueme. Y se fue triste porque le gustaba harto la bebida. Todos en algún momento tenemos un ídolo que es donde radica la imposibilidad. ¿Por qué el joven rico despreció? Realmente lo que el joven rico fue despreciar a Cristo. ¿Se imaginan ahorita? Hay un texto en los evangelios donde dice que nuestro Señor describe el infierno como el gusano que nunca muere. Este es un hebraísmo, el gusano es la conciencia. ¿Se imaginan este joven rico actualmente del infierno?
y las personas, vamos a suponer una hipótesis que están al lado de él, supongamos personas de otra civilización que nunca estuvieron expuestas al Evangelio, tú lo tuviste enfrente, él te dijo, te dio la oportunidad. ¿Se imaginan cómo estará la conciencia de este hombre ahorita? Por eso es un lloro y un crujir de dientes, porque la conciencia está más despierta que nunca. ¿En dónde radicó la imposibilidad? En que este joven rico amaba tanto su pecado, que lo que era imposible para él era dejar ese pecado. La imposibilidad de las personas de la salvación, por eso les digo, son responsables, perdieron la capacidad, pero no perdieron la responsabilidad. Es porque cada quien, en su debido tiempo, amamos tanto nuestro pecado. Es más, puedo englobar aquí un caso particular. Yo que vengo de una religión falsa, nosotros en esa religión falsa llegamos a ser pastores. Ahí en esas iglesias falsas hay pastoras, entonces Jacqueline era pastora. Y fíjense, si en ese momento, en el momento en el que yo estaba más metido en esa religión falsa, me voy a poner en el lugar del joven rico, me hubiera dicho Cristo, deja esa religión falsa y ven y sígueme, yo me hubiera ido bien triste porque me gustaba el reconocimiento. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Me gustaba el aplauso. Ahí estás predicando y cada que dices algo, ¡bravo! Me gustaba que predicas puro emocionalismo, que la gente se pone a llorar, pero no por su pecado, sino porque los estás adulando. Son puras lisonjas lo que se predica ahí. Como dice en la carta de Judas, solamente les inflas, palabras infladas. Tú eres el mejor, tú puedes tener una mejor vida hoy. Tú eres un gran siervo de Dios, eres un gran líder. Si yo hubiera estado en ese tiempo, si me pongo en esto mismo, también incluye aquí, deja esa religión falsa y ven y sígueme, me hubiera ido triste porque me gustaba como el orgullo es un pecado tremendo que es muy fácil de engordar, pero es muy difícil que se quite. Entonces, la imposibilidad radica en el hecho de que amamos tanto nuestro pecado que tenemos que despreciar al Salvador. Fue lo que hizo el joven rico, despreció a Cristo. Es interesante que sea rico porque regularmente los que llegan a ser ricos es porque son buenos inversionistas, saben hacer buenas inversiones. Pues esta era la mejor inversión de toda su vida. Vender todo y dárselo a los pobres era la mejor inversión. Y este hombre que era un buen inversionista, despreció la mejor inversión de toda su vida. Platicaba con, no sé si conozcan a Enrique de la iglesia sobre este texto y me decía, es que la locura del hombre es una locura elevada a la séptima potencia. Despreciar a Cristo por cosas materiales, despreciar cosas eternas por cosas finitas, tiene que haber una locura tremenda. Entonces, vamos a ver, estamos viendo aquí que la imposibilidad radica en el hecho de que amamos tanto nuestro pecado que no podemos venir a Cristo porque amamos más a nuestro pecado que a Cristo. No es una imposibilidad física. No es como si yo le dijera a un ciego, si no lees el Antiguo Testamento te vas a ir al infierno. Porque eso sí sería injusto. Que la imposibilidad de este ciego es física. No es física en el sentido de que no le voy a pedir a alguien con parálisis cerebral que no puede razonar que se arrepienta. No es una imposibilidad física, la imposibilidad es moral. No venimos a Él porque amamos nuestro pecado. Miren, vamos a ver este tema, en dónde radica la imposibilidad, desde otros textos de la palabra de Dios. Vamos al capítulo 3 de Juan. Versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiero hablarles del caso particular de mi papá. Alguna ocasión le hemos compartido a mi papá el Evangelio de la Gracia,
Bueno, el Evangelio de la Gracia no tanto, le compartimos realmente más cuando estábamos en la iglesia falsa, pero obviamente sí era una iglesia falsa, era un evangelio falso. Pero vean lo que decía, yo no voy porque sé que en el momento de que empiece a leer la Biblia, eso va a ser responsabilidad para mí que no puedo cumplir. Está afirmando este versículo. Cuando alguien se está maquillando, no sé si vean que si está más cerca al foco, entre más luz hay, más se ven las imperfecciones. Es lo que pasa. Mientras se acercan los pecadores a la luz, van a ver más su pecado y entonces se van a alejar de la luz. Es como cuando quitas una piedra y hay unos gusanos y les da la luz a los gusanos. ¿Qué hacen los gusanos? Van a buscar luego otra piedra porque no les gusta la luz. Vamos a leer también el capítulo, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Algunos quieren descalificar este texto diciendo, la luz vino al mundo, pero los que no han recibido esa luz, los que no conocen el Evangelio, los mexicanos de hace 100 años, podemos decir nuestros bisabuelos, ¿cómo la luz vino al mundo y, ¿cómo dice nuestro texto? Los hombres amaron más las tinieblas. ¿Cómo Dios va a juzgar a los que no escucharon? Fácil. Porque no es necesario. Una persona, alguna vez me decía, sí, una persona decía, obviamente es un no creyente, yo no necesito un libro que me diga lo que tengo que hacer. Y eso es lo que creen la mayoría de ateos y de adolescentes. Y la respuesta es sencilla. Efectivamente, tú no necesitas un libro que te diga qué hacer. Contéstame esta pregunta. Si el internet no es malo, ¿por qué borras el historial? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué tiene contraseña tu celular y no se lo das a tu novia? Si no tiene nada de malo, pues dale la contraseña. ¿Por qué cuando estás con tus padres no dices groserías, pero cuando estás con tus amigos sí? ¿Por qué cuando estás con tus amigos fumas, pero cuando estás con tus padres no? Tú no necesitas un libro que te diga lo que tienes que hacer, tú tienes tu conciencia. Romanos 2. Dios escribió, dice, porque los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias, acusándoles o defendiéndoles. Dios va a juzgar a todo mundo, dice después de ese capítulo 2, que la revelación natural, la creación y la revelación de la conciencia, dice Pablo, Dios lo hizo para dejar sin excusa a nadie, aunque no hayan conocido el Evangelio. Nadie se condena por no haber escuchado el Evangelio, se condena por sus propios pecados. Solamente estoy usando 2 textos, pero hay más de 200. Vamos a ver en tercer lugar esto. Después de escuchar cosas así, Cristo es el que cierra la puerta de la salvación a los hombres, el que dice que es imposible. Los apóstoles lo reafirman y hoy vengo a tratar de explicar estas cosas y cerrarlas lo más que se pueda, en el sentido de que pídele la fe, y yo les estoy diciendo, no tiene caso que le pidas la fe, porque sin fe, ¿cómo le vas a pedir la fe? Entonces, después de escuchar estas cosas, uno puede pensar, si la salvación es imposible para los hombres, ¿qué caso tiene entonces venir? ¿Qué caso tiene predicarle a nuestros seres queridos? Si es imposible, ¿qué caso tendría? Nos lo contesta el mismo versículo. Jesús dice, esto es imposible para los hombres. Cierra la puerta. Y después abre la puerta de la esperanza. Mas para Dios todo es posible. Pero quiero hacer especial énfasis. Para Dios todo es posible. Pero quiero poner especial énfasis en que Dios, al abrir ese pero, al abrir esa posibilidad, también establece un medio para la salvación de los hombres. Y esa es lo que podríamos ver nuestra responsabilidad. Vamos a ver cuál es el medio. Vamos a Romanos 10.
El medio es la fe, pero las personas no tienen fe. El medio es la fe, pero la fe es un don de Dios. No voy a hablar acerca de eso. Romanos 10, versículo 17. No es necesario que leamos todo el contexto, pero dice así el texto. Así que la fe, ese medio que Dios estableció para la salvación, ¿qué dice? Es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Sí es imposible para nosotros la salvación. Nosotros podemos ejemplificar cuando predicamos el evangelio, cuando estamos detrás de un púlpito en una iglesia, como lo que está escrito en el pasaje de Ezequiel. Cuando tú le compartes el evangelio a una persona en la calle, le estás predicando un montón de huesos secos. Y no nada más se queda ahí, dice, estaban secos en gran manera. Y Ezequiel pregunta, ¿vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, Señor. Pero presten atención, ¿quiénes fueron los huesos que revivieron? Solamente los que estaban en ese valle de huesos secos. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. El oír el evangelio de la gracia. La fe no va a venir leyendo la atalaya de los testigos de Jehová ni estando en sus cultos. Es imposible. Sin evangelio verdadero no hay conversiones verdaderas. Tengo un familiar que a veces hablo muy fuerte delante de él acerca de la salvación, de cierta manera para hablar a su conciencia. Y a veces digo, ay, qué lástima, todos los testigos de Jehová se van a ir al infierno. Y me dice él, tú no sabes, ahí también tienen la Biblia y la predican. Si nosotros creemos que el testigo de Jehová se va a ir al cielo, o tenemos un concepto muy pequeño de la salvación, o tenemos un concepto muy alto de los testigos de Jehová. Nadie se va a salvar escuchando la atalaya. Nadie se va a salvar escuchando el Corán. Nadie se va a salvar escuchando el libro del Mormón. Nadie se va a salvar escuchando los escritos de Ellen G. White de los adventistas. Nadie se va a salvar escuchando filosofía. Nadie se va a salvar. El único medio es la fe, y la fe viene por la predicación del evangelio de la gracia. Amén. ¿Cómo es el evangelio de la gracia? ¿Cómo se presenta correctamente el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia comienza por la depravación humana. El evangelio de la gracia comienza diciéndole a los pecadores que son pecadores, que están depravados. ¿Cómo se va a salvar un hombre si no sabe de qué tiene que ser salvo? ¿Cómo se van a salvar los pecadores si en primer lugar no saben de qué tienen que ser salvados? Para que haya salvación primero tiene que exponerse correctamente la depravación. Nosotros tenemos que dar muchas gracias a Dios de que aquí en San Pedro haya una misión donde se les ha predicado la doctrina de la depravación. Bueno, yo supongo, creo que estoy en lo correcto. No se les han predicado lisonjas, tú puedes tener una mejor vida hoy. Tú defines tu futuro. Se les ha predicado que somos gusanos del desierto, que somos depravados hasta la raíz. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia y de juicio y de pecado. ¿Cómo me van a convencer de pecado si me están diciendo, si tú te sientes pecador es porque tienes un complejo de culpa? ¿Cuándo me van a convencer de pecado si me dicen, no pasa nada, perdonar es divino? Como si Dios estuviera obligado a perdonarlos. La única convicción de pecado va a ser cuando escuchemos la condición de nuestras almas. Entonces quiero llamar su atención a este punto. Esta doctrina no es una doctrina nueva. Este tipo de predicación no es una predicación nueva, es la predicación histórica. Estas lisonjas y estas falsas predicaciones tienen pocos siglos de haberse introducido a la iglesia. Quiero tomar el ejemplo de un hombre que vivió en el siglo III. Un gran teólogo. Cuando estudias lo que él decía, lo que él escribió, te quedas sorprendido porque entendemos que Calvino tuvo influencias de otros predicadores, de los padres, pero este hombre sin tantas influencias nos saca en sus libros tanta doctrina. Estoy hablando de Agustín de Hipona. Él entendía perfectamente esto y una vez oró, y esta oración tiene un contenido tremendo.
yo estoy casi convencido que cuando él hizo en el contenido de esta oración, lo pueden usar hasta como un argumento evangelístico. Agustín oró de esta manera: se postró y le dijo a Dios: da lo que pides, entonces pide lo que quieras. Cuando yo la escuché por primera vez, como que no me cayó el 20. Pero cuando te detienes, él está reconociendo la imposibilidad. Por eso dice: da lo que pides. ¿Quieres que me arrepienta? Dámelo. Y ya que me lo hayas dado, pídemelo. Da lo que pides y luego pide lo que quieras. Es una doctrina que Agustín entendía perfectamente. Es una doctrina de más de 17 siglos de antigüedad. Estoy mal. Desde el siglo I los apóstoles la predicaban y la iglesia primitiva la predicaba. Entonces, el énfasis que quiero hacer es en que hay esperanza. Si tú estás aquí sin Cristo, hay esperanza para ti y tu responsabilidad es acudir. Porque la fe viene por el oír. Pero no nada más acudiendo. Porque puedes estar aquí, tu cuerpo puede estar aquí, físicamente puede estar aquí, pero tu mente puede estar pensando en un problema de tu trabajo, tu mente puede estar en tus hijos, tu mente puede estar en que, híjole, dejé la llave abierta, y tú vas a estar todo el culto pensando en a dónde ya va el agua en tu casa. Puede estar tu mente en que dejé los frijoles prendidos. O sea, lo que quiero darles a entender es que puedes estar aquí físicamente, pero tu mente no. Por eso Pablo es que elogia a los cristianos de Berea. Dice Pablo en el capítulo 24 del libro de los Hechos, acerca de los creyentes de Berea: estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban la palabra con toda solicitud. O sea, no basta con que acudas, basta que tienes que poner atención, tu mente tiene que estar en lo que está diciendo el predicador, y de esa forma puede ser convicto de pecado, y de esa forma puede venir la fe hacia ti. Vamos a leer Hechos. Quiero reafirmar esta idea de que solamente por la predicación del Evangelio, capítulo 13, vamos a leer el 48. Este texto habla de la predestinación, de la elección, pero quiero poner énfasis en otra cosa. Dice el texto: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuándo creyeron estos gentiles? Cuando escucharon la palabra del Señor. El único medio es la predicación de la palabra. Muchas personas creen que la gente se va a convertir si les predicamos únicamente del infierno, porque entonces la gente va a tener miedo, entonces van a venir a la iglesia. Y efectivamente, tienen razón. Hay gente que viene a las iglesias solamente por temor al infierno. Spurgeon comentaba eso en muchos sermones. Tú puedes estar aquí sentado solamente porque tienes miedo al infierno. Y dice Spurgeon: pero no te tienes miedo a ti mismo, no te tienes miedo a lo que eres capaz de hacer. No te sirve de nada tener miedo al infierno. Es un buen comienzo, porque Dios puede usar que tengas miedo al infierno para tenerte aquí sentado, y en ese momento te llega la palabra, naces de nuevo y acudes a Cristo. Pero no es una razón bíblica que estés aquí por miedo al infierno. Es a través de la palabra. No podemos tratar de convencer a nuestros familiares con argumentos muy buenos que tengamos, morales, con apologética muy buena. Lo único que va a convencerlos es el Evangelio de la Gracia. Lo único que va a hacer que se salven es el Evangelio de la Gracia. Esto lo vamos a ver en Efesios 1. Son muchos pasajes. Corintios dice que la palabra es poder de Dios para salvación. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, fíjense, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creyendo en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo fueron sellados? ¿Cómo nacieron de nuevo? ¿Cómo les dieron el Espíritu Santo? ¿Cómo Dios les dio el Espíritu Santo? Dice el texto: habiendo
oído, habiendo creído. Es por eso que Pablo dice en un texto, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Lo que está diciendo Pablo es, no han creído porque no han oído. Es el síntesis de todos esos pasajes. No han creído porque no han oído. Tal vez muchos de nuestros familiares no han creído porque no han oído. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Escuché un video en internet de un predicador muy famoso. Ese predicador fue usado por Dios para hablar a mi vida, pero cuando escucho este tipo de cosas me entristezco. No voy a decir el nombre, pero este hombre le dice a su congregación en una predicación, ¿tú no te sientes algo? Ora toda la noche hasta que Dios te salve. Y yo me quedé así de, pues va a perder todas las noches, nada más se va a desvelar y va a despertar y va a seguir siendo un inconverso. Lo bíblico sería, ¿tú no te sientes algo? Mientras sigas acudiendo hay esperanza para ti. Si tú no te sientes algo, no dejes de acudir. Mientras sigas viniendo hay esperanza para ti. Sabemos que Dios también predestinó medios y ocupa medios. Uno de esos medios es la oración. ¿Aquí tienen reuniones de oración? Fíjense esto. Mientras tú sigas acudiendo, en esa lo que acostumbramos, y estoy seguro que también aquí, oramos por esas personas que comienzan a venir, que Dios está atrayéndolas así. Pero si tú dejas de venir, no porque seamos malos o porque seamos insensibles, pero un día se nos va a olvidar que existes y vamos a dejar de orar por ti. Mientras sigas viniendo hay esperanza, en primer lugar, porque estás escuchando, y la fe viene por el oír. Y en segundo lugar, porque alguien está orando por ti. Pero si dejas de acudir, créeme que se nos va a olvidar tu nombre, y no es que seamos malos, es por cuestión de lógica que se nos va a olvidar tu nombre. Tal vez años después, ay, ¿te acuerdas de que venía? Pero ya no vamos a orar. Y no es una crueldad, no es malo, es sentido común. Esto es en cuanto a los que están aquí sin Cristo. Si estás aquí sin Cristo, si sabes que no has sido regenerado, si sabes que todavía no eres un creyente, tu responsabilidad es venir y que tu mente también esté aquí. Mientras sigas viniendo hay esperanza para ti. En cuanto a los que ya han creído, ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Yo lo escribí, tal vez se va a escuchar muy radical esta declaración, pero es verdadera. Tenemos que creer, tenemos que tener la convicción como si la salvación de nuestros familiares estuviera en nuestras manos. La fe viene por el oír. ¿Quién le va a predicar si tú te vas? Si tú te vas, estás garantizando la pérdida de tus familiares, casi. Si tú te vas, estás garantizando la pérdida de tus hijos. ¿Quién los va a invitar al culto? ¿Quién les va a citar un texto? ¿Quién les va a regalar un libro? ¿Quién les va a regalar un folleto? Y sobre todo, ¿quién va a estar orando por ellos? Esto trae gran responsabilidad a los creyentes, a los que somos creyentes. Trae responsabilidad en lo que tienes que predicarles, el pecado. 2, que si te vas, ¿quién les va a predicar del pecado? Como les decía, no van a encontrar la salvación con los testigos de Jehová. Al contrario, van a encontrar más perdición. Vamos a volver un poco al texto y vamos a ver el error que cometían. Me salté este punto, pero vamos a retomar. El joven rico cometió un error al formular su pregunta. Tuvo una respuesta no muy agradable porque formuló la pregunta mal. Vean, versículo Mateo 19. (16) Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, y este es el error que cometí, ¿qué bien haré para tener
la vida eterna. Él creía que dependía de él la vida eterna. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué bien haré? Y vean cómo los discípulos cometen el mismo error. ¿Por qué? Porque por naturaleza así somos los seres humanos. Vean el versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Dice la versión de las Américas: ¿quién podrá salvarse? Es lo mismo, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? ¿Cuál es el error que cometieron? Ellos creen que la salvación, como decía al principio, depende de ellos. ¿Cuál era la pregunta correcta? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Cuando una persona se está ahogando en el mar, en una alberca, y no sabe nadar, ¿qué grita? ¡Sálvenme! ¿Cuándo grita sálvenme? Cuando reconoce que si alguien no viene y lo salva, se va a hundir, se va a morir. ¿Alguien de aquí ha estado en una alberca profunda y que no sepa nadar? Yo sí. ¿Qué pasa? Que en tus intentos por querer salir, te hundes más. Es lo mismo que hace el hombre. No puede salvarse, y en sus intentos por justificarse, la religión, sus buenas obras, no puede salvarse, pero en sus intentos se condena más. Entonces vean, ya para concluir, mientras sigan viniendo, hay esperanzas. Les decía, para los que han creído, no solamente es la responsabilidad y el mandato, porque también el acudir es un mandato, es un mandamiento. Para los que ya son creyentes, la responsabilidad del mandato no solamente es para compartirle a sus familias, como les decía. La palabra de Dios en los que ya han creído también produce madurez. La palabra de Dios produce santificación. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice un salmo. Con la palabra. Entonces, para los hombres es imposible la salvación. ¿Cuál es tu responsabilidad? Arrepentirte. Porque perdieron la capacidad, pero no perdieron la responsabilidad. Es como la figura que a veces nos hace el pastor Moisés. Hay quienes ponen esta objeción: pero ¿para qué vengo si tal vez no soy elegido? Tal vez no soy escogido. Tal vez puedo estar aquí sentado y Dios nunca me regala la fe. Romanos 9, ya que no depende del que quiere ni del que corre. No depende de que vengas. Tampoco eso te garantiza que vas a ser salvo. Porque dice claramente el texto: no depende del que quiere ni del que corre. La versión actual dice: no depende del deseo ni del esfuerzo. ¿De qué depende? De que Dios quiera tener misericordia. Pero mientras sigas viniendo, hay esperanzas para ti. Mientras seas creyente y te mantengas en la fe, hay esperanzas para tu familia. Hay esperanzas para tus hijos. Hay esperanzas para tus seres queridos. Pero si te apartas, estás garantizando la perdición de tu familia. No al 100%. Alguien puede venir y predicar y pueden terminar siendo salvos antes que tú. Pero tenemos que ver como si dependiera de nosotros esa salvación. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre misericordioso, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos que utilices tu palabra para traer convicción de pecado a los que no han acudido a ti. Te pedimos que utilices tu palabra para traer santificación a los que ya hemos acudido a ti, madurez. Te pedimos, Padre, que nos hagas siervos fieles, que anunciemos el Evangelio de la salvación. Danos valor para hacerlo, para predicarles a nuestros seres queridos, a todas las personas cercanas a nosotros. Predicarles no nada más con las letras, sino con el ejemplo, Padre. Porque dice tu palabra que algunos llegan a ser creyentes por la conducta. Ese puede ser el medio para traerlos. Aplícala a nuestros corazones. De nuevo te pido, danos valor para proclamarla a nuestros seres queridos, Señor.
ten misericordia de ellos. Te damos gracias por este privilegio de estar en un lugar, en una silla en este lugar, escuchando estas verdades. Bendícela, Señor. Si tú no nos ayudas es vano. Te pedimos por la predicación que va a ser expuesta allá en Nesa. Envía tu palabra. Trae convicción de pecado, Señor. Tú fuiste misericordioso anteriormente. Actualmente lo eres y lo seguirás siendo, Señor. Que podamos acudir mientras la puerta de la salvación esté abierta. Que podamos buscarte mientras puedas ser hallado. Que no sea demasiado tarde, Padre. Te lo pedimos por Cristo. Amén.